te canté, ahora voy a predicar también. No me dejaron la semana pasada. Pero de verdad le agradezco, fue un detalle tan hermoso de parte de toda la iglesia hacia nosotros. Amén. Y de la misma manera que ustedes nos aman, nosotros los amamos a ustedes mucho, mucho. Los amamos y sentimos una gran responsabilidad de traer una palabra limpia y con unción desde el frente. Amén. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto, amado. Tú sabes que esto está terminado. Y de eso, hoy vamos a concluir con la serie del Apocalipsis. Los que se perdieron los mensajes anteriores están en YouTube, así que les invito a que puedan verlo. Pero en esta tarde vamos a estar considerando desde el capítulo 17 de Apocalipsis. Me gustaría que los que tienen su Biblia los agarraran. Les prometo que les voy a predicar corto para que me vuelvan a invitar. Vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 17. Pero yo quiero que vayamos, nos pongamos de pie un momento y vayamos a Apocalipsis capítulo 22. No, Apocalipsis capítulo 21, perdón. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. 21:4-6. Yo hoy tengo un poquito de dificultad refiriéndome a mis notas porque se me quedaron los ojos en mi casa. Vamos a ver si eso me sirve. Ay, te bendiga. Santo es el Señor, sea la luz. ¿Viste cómo el Señor provee? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22. Ahora tengo más confidence, ¿sabes? Porque puedo ver. 21, perdón, que abren el capítulo 22. En el capítulo 21, el versículo 4 al versículo 7, donde dice la palabra del Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que venciere, vamos a decirlo otra vez, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Señor, gracias por tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por la redención. Gracias, Señor, por librarnos de la hora mala. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles, Señor amado, y tú permaneces para siempre. Señor, permíteme, Señor, dame palabra de sabiduría para poder, Padre amado, transmitir a tu pueblo, Señor, la verdad de tu escritura. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ya me he comido 2 baterías. Oh, Lord. Esto no está bueno. Yo he titulado a lo que vamos a hablar en esta tarde, esta charla que vamos a tener, que la voy a tratar de hacer lo más concisa posible. Recuérdense que no estamos enseñando el Apocalipsis, estamos resumiendo el libro del Apocalipsis, porque si lo fuéramos a enseñar como lo hacemos en el instituto, estaríamos hablando de 10 semanas, de 3 horas cada día, amén, para poderlo estudiar como tal. Pero yo he sentido la responsabilidad en mi corazón de dejarle saber a la iglesia las cosas que están por venir, porque yo creo que como buen pastor, dice ¿qué dice la palabra? Que los pastores que velan por tu alma, amén. Y si yo no te digo a ti cómo van a estar las cosas y tú te quedas, a mí me van a pedir cuenta. Y como yo tomo mi trabajo muy en serio, por eso yo te quiero dejar saber qué es lo que está pasando. Si tú no has escuchado las otras partes del Apocalipsis, te invito a que pues, vayas a YouTube, ahí tenemos los mensajes escritos. Yo he puesto como tema: todo está terminado. Ya a este punto en que estamos discutiendo el libro del Apocalipsis,
hemos visto una serie de eventos, de juicios que han pasado sobre la tierra. Y yo quiero que la gente entienda que el propósito de la profecía no es asustar a nadie. El propósito de la profecía es para que tú te acerques a Dios. Amén. Porque cuando tú sabes de qué se tratan las cosas, tú te puedes acercar a Dios. El propósito de la profecía es demostrar que nosotros le servimos a un Dios soberano que tiene control de todo lo que está pasando en el universo. Y aunque aparentemente algunas veces pasan situaciones y mucha gente mira hacia el cielo y dice, ¿dónde está Dios? Dios tiene perfecto control de todo lo que está pasando. Y no está pasando una sola cosa que haya salido de la mirada omnipotente y omnipresente de nuestro Dios. Por lo tanto, el propósito de la profecía es para demostrar que Dios es un Dios soberano. Que es un soberano. Dios es un rey. Alguien que reina. Alguien que está por encima. Y ese es el propósito de la profecía. Para que tú y yo entendamos la grandeza del Dios que tú y yo le servimos. Amén. Y que durante nuestras vidas a veces ponemos al frente otras cosas en las que gastamos años y años pensando que nos van a traer satisfacción y no miramos desde afuera lo que estamos perdiendo, ¿ok? Ni lo que no estamos entendiendo, porque le estamos dando valor a muchas otras cosas. Amado, yo te tengo noticia en esta tarde, tú y yo, si tú no lo sabías, si estás en Cristo y no lo sabías, yo quiero que tú entiendas que tú y yo no somos de este mundo, que tú y yo nos orientamos hacia el cielo. Tú y yo una vez hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos estamos orientando hacia el cielo. Amén. Hacia las cosas que no perecen, como dice Apocalipsis capítulo 21, donde no hay más lágrimas, donde no hay más tristeza, donde no hay más dolor. Por lo tanto, todo esto que está pasando en este libro es necesario que tú y yo lo sepamos. ¿Por qué? Porque tú y yo también tenemos otro trabajo aquí en la tierra, y es que tú y yo somos testigos del reino. ¿Ok? Nosotros somos testigos del reino. Es tu responsabilidad. No, eso es para los pastores y los predicadores, no. A cada uno de ustedes se le dio una encomienda. En Marcos, capítulo 15, versículo 16, que dice, id y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fueres bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Yo sé que la gente vive pensando, ¿cómo un Dios tan bueno es capaz de mandar a alguien al infierno? Ese Dios tan bueno no está mandando a nadie al infierno, porque el infierno no fue creado para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Pero ese Dios tan bueno, tú tienes que ser santo para poder estar donde está Él. Porque dice la palabra del Señor en Apocalipsis que el que no esté inscrito en el libro de la vida irá a parar al lago de fuego. ¿Con quién? Con Satanás y con sus ángeles. Tú puedes pensar que yo te estoy metiendo miedo. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. Y como digo siempre, tú haces lo que quieras con la palabra que el Señor te da. La atesoras y sigues o haces lo que quieras con ella. Este libro de Apocalipsis, voy a dar así un resumencito en 2 o 3 minutos. Este libro de Apocalipsis aprendimos que está dividido en 3. En las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que son, mira, son esto, la era de la iglesia. Y en donde discutimos del capítulo 2 al capítulo 3 de Apocalipsis, donde hablaba los mensajes a las 7 iglesias, las épocas eclesiásticas, la que estamos viviendo, la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia que es tibia, la iglesia que es ciega, que es rica, pero son ciegos. Y Dios les insta a que no sean tibios, porque a los tibios Él los vomita de su boca. Dios quiere, tú estás o no estás. No hay medio, porque el medio es tibio, y a los tibios Dios los vomita de su boca. Estamos en el tiempo de agarrarnos del avivamiento.
Y avivamiento no es grito ni salto, no, avivamiento es ponerse a vivir lo que dice la palabra. Eso es avivamiento, el cual Dios siempre ha estado dispuesto a que su pueblo esté avivado. Pero más sin embargo, en esta época eclesiástica, el pueblo ha decidido ser un pueblo tibio. Entonces, por eso yo te estoy trayendo esta profecía, porque estos tiempos están por cumplirse. O sea que si estamos en la última época de la iglesia, si estamos en la última iglesia, es la iglesia de la Odisea, y después de eso, amén, en el capítulo 4 de Apocalipsis aparece cuando Dios o el ángel le dice a Juan, ven y sube, y después de eso no se vuelve a hablar de la iglesia hasta el capítulo 19, en la boda del Cordero. Por lo tanto, amado, si nosotros estamos en esa última época, después de esta época eclesiástica, no hay más ninguna. Por lo tanto, quiere decir que Cristo viene pronto. Yo no te voy a decir que viene el año que viene, ni que viene dentro de 5 minutos, ni que viene dentro de 20 años, porque el día ni la hora nadie la sabe. Pero yo sí sé que estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia. Por lo tanto, Cristo viene pronto. ¿Qué vamos a ver en la tercera división del libro? Es lo que ocurrirá: la tribulación, el milenio y la eternidad. Y eso es lo que hemos estado hablando, comenzando del capítulo 5 de Apocalipsis en adelante. Hemos estado hablando sobre la gran tribulación, que es un espacio de 7 años, donde los primeros 3 años y medio van a ser 3 años y medio de aparente paz. Amén. Y los otros 3 años y medio van a ser de una tribulación como nunca ha visto en el mundo. Amén. Entonces ya íbamos por el capítulo 17. Hemos hablado de un set de juicio, hemos hablado de los sellos, hemos hablado de 7 trompetas, hemos hablado de las copas. Amén. Y entonces hemos visto algunos paréntesis, porque la misericordia de Dios es tan grande. Amén. Mira cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, que aunque hemos rechazado a su Hijo, los que se hayan quedado han rechazado a su Hijo, o vivir de acuerdo a como Dios quería, sí va a haber otra oportunidad de salvación. Así es la misericordia de Dios. Y todo aquel que no se deje marcar con el sello de la bestia entra en ese remanente que va a ser salvo. Va a ser salvo a precio de sangre. ¿Por qué? Y no de la sangre de Jesucristo de esta año. Esta vez no va a ser la sangre de Jesucristo la que te va a dar salvación. Esta vez tu propia sangre, por la cual vas a ser salvo. Porque el que no se encuentre, el que no se vaya en el rapto de la iglesia, le espera un momento muy difícil. Y por eso yo te lo estoy explicando en todas estas secciones, para que tú no te quedes, para que tú te vayas con Cristo. Tal vez hay uno de ustedes que piense, ay, yo tengo la estrategia, olvídate, yo me meto en un hoyo por 7 años. No pasó nada, yo me salvé. Si tú no te dejas marcar, tú no puedes comprar, tú no puedes vender. ¿Y entonces qué tú vas a hacer? No hay vuelta atrás. Son 7 años de tribulación como nunca se han visto sobre la faz de la tierra, porque en la faz de la tierra han habido muchas tribulaciones. Van a haber unas personas escogidas de Dios que van a estar predicando el evangelio, ese último punto de salvación, y son los 2 testigos que muchos asumen que es Elías y Moisés, pero la Biblia no lo especifica, así que yo no te puedo decir que ellos son. Y 144,000 hombres que han sido separados para este momento. Amén. Entonces, ¿qué está pasando en el capítulo 13 de Apocalipsis? En el capítulo 13 de Apocalipsis, que estamos hablando la última vez, lo que está pasando es una descripción de lo que es el anticristo. Y está hablando de 2 bestias que se levantan. Una es el anticristo y otra es el falso profeta. El anticristo es un líder político que va a traer solución a todo lo que pasa en el mundo. Y la segunda bestia es un líder religioso que va a lograr la unión de todas las religiones
y hacer una. Y este falso profeta va a tener el poder, se le construye una imagen al anticristo, y este falso profeta va a tener el poder y la autoridad de hacer que esa imagen hable, y que haga muchos milagros y prodigios, y que esa imagen ordene a que todos los que están en la tierra sean marcados con el sello de la bestia, y el que no esté marcado, que muera. Y eso lo dice la palabra, eso no lo dice Yuri. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 17? Que fue donde nos quedamos, a donde íbamos a entrar la última vez. Sigue tu Biblia y vas a ver que todo lo que te estoy diciendo, pues es. Porque YouTube puede decir lo que quiera, y los estudiosos pueden decir lo que quieran, pero la Biblia es su propio intérprete. No hay otra interpretación que no sea la que está aquí. Hay un montón de simbolismos, y la Biblia mayormente habla sobre muchos símbolos, amén, y a la misma vez le da la explicación de lo que es, ¿ok? ¿Qué nosotros vamos a ver en el capítulo 17? En el capítulo 17 vamos a ver una mujer que está sobre una bestia. Habíamos visto una mujer encinta en el capítulo 12 de Apocalipsis, la cual esclarecimos que ese era Israel, y el dragón, que es el diablo, quería matar al producto que ella llevaba en su vientre, que era Jesucristo. Todo de una manera simbólica. En el capítulo 17 estamos viendo otra mujer sobre una bestia, amén. Y esta mujer se refiere a una entidad religiosa. Es el grupo de todas estas religiones que se han unido, amén, no solamente en el último tiempo, sino que empezó desde la conversión de Constantino, un emperador romano, donde la iglesia se une con el Estado, y comienza lo que se llama la época papal, donde la iglesia de Jesucristo, que hasta ese momento se había mantenido, aunque en persecución, se había mantenido pura, se asocia con el Estado, y Constantino ordena que todos se conviertan al cristianismo. Y entonces comenzamos a ver desde esa época hasta acá el auge de la iglesia en aquel entonces sobre la sociedad. Y ahí comienza la época de los papas. Esto no lo dice Julie, vaya a hacer la historia de la iglesia cristiana, y si usted es católico puede leer cualquier libro de historia de la iglesia católica, y pueden ver que comenzaron desde la conversión de Constantino, donde entonces se comenzaron a adoptar todas estas ideas que tenían los romanos y adaptarlas a la iglesia, donde lo que era la pureza del Espíritu Santo dejó de existir, y entonces se convirtió la iglesia, en vez de una entidad espiritual, se convirtió en una entidad de gobierno, donde ellos ordenaban, donde ellos mandaban a ejecutar, donde mandaban a hacer y a deshacer. Y eso también lo dice la historia, no lo dice Julie. No es que estoy en contra de la iglesia católica. Dentro de la iglesia católica hay mucha gente que ama a Dios, y que Dios los va a traer al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. No estoy diciendo que la iglesia pentecostal o la iglesia evangélica es la verdad es Cristo, porque tú puedes ser pentecostal y tú puedes ser evangélico y no tener a Cristo, así que no tienes la verdad tampoco, y no te vistas que no basta un poco, tanto como los que no tienen la verdad allá, porque tal vez tú no adoras a María, pero adoras a tus hijos, y eres tan idólatra como el que se postra delante de una imagen, como el que se postra delante de las cosas del mundo. Yo lo que te estoy tratando de decir, que esta mujer que está sobre esta bestia es una entidad religiosa, y algo que vamos a ver al final del tiempo, cuando estábamos hablando ahorita de las dos bestias, era que el falso profeta lograba la unión de todos. Era un hombre, no una entidad, un hombre religioso
que se levanta con poder. La Iglesia Católica sigue siendo una de las iglesias más poderosas del mundo, una de las más ricas, una de las de mayor influencia, porque aunque aparentemente no son tan influyentes los gobiernos, ellos siguen diciendo cómo se hacen las cosas, aunque sean tras bastidores. Y se va a levantar ese hombre, que es ese falso profeta, que está simbolizado por la segunda bestia. Se va a levantar a unir todas las religiones. No estamos viendo eso como que ahora. La Iglesia Católica siempre fue muy recta en cuanto a anticonceptivos, en cuanto a homosexuales, y últimamente, esto no lo digo yo tampoco, de las noticias. ¿Y por qué especifico? Porque yo sé que entre nosotros hay personas con creencias católicas, y digo que dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente que ama a Dios con todo su corazón. Y antes del fin del tiempo, Dios les va a hacer entender eso que es tan obvio en Éxodo capítulo 20, que dice que no te harás imágenes de nada, de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Dios es bien enfático. Dios aborrece la idolatría. Amén. Pero y yo no estoy diciendo que el Papa Francisco es el falso profeta. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el Papa Francisco está acomodando el lugar para cuando surja el falso profeta. Si es él, yo no lo sé. Si no es él, Dios lo sabe. Pero yo sí sé que está levantando el camino, preparando el camino hacia el ecumenismo que va a haber al final de los tiempos. Y es la unión de todas las iglesias. Y aunque aparentemente eso suena bien, pero qué chévere, toditos unidos como hermanos, no es así. ¿Tú sabes por qué? Porque en esa unión lo que significa es que si tú eres homosexual, y yo no tengo nada en contra de los homosexuales, Dios los ama y los quiere transformar. Pero yo sí sé que si Dios no te levanta y te transforma y tú eres homosexual, no heredarás el reino de los cielos, porque eso lo dice la palabra en Romanos. No heredarán el reino de los cielos, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, y por ahí sigue una lista, ni los que se echan con varones. No es que lo digo yo, y aunque suene hard, yo te lo tengo que decir. Entonces, ¿qué es lo que busca el ecumenismo? Una tolerancia religiosa. Y tú como cristiano, que sabes lo que dice la palabra, no hay middle ground. No hay medios. Se vive la palabra o no se vive. Y no estamos hablando tampoco, porque la gente es extremista, no estamos exaltando de que vamos a odiar a las no. Dios es un Dios de amor. Dios quiere que todos, dice la palabra del Señor, que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es el propósito del Evangelio. Pero el Evangelio, según la Biblia, es uno, y hay que hacer lo que dice aquí. El día que tú tomas para hacer tu voluntad y hacer las cosas como tú crees que son correctas y las sacas de aquí, tú estás mal. Dice la palabra del Señor que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y también la palabra dice que Dios es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Y por lo tanto esta mujer que dice Apocalipsis capítulo 17, tanto esa mujer como el falso profeta como el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego, y todos los que han creído y han caído bajo su reinado. Amén. Pero vamos a seguir porque si no llego. Dice la escritura en Apocalipsis 17 que esta mujer estaba vestida de oro y de escarlata.
En el versículo 18 del capítulo 17 podemos ver que esto se refiere, amén, a un sistema religioso. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad. Mira eso. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Las 7 cabezas, dice que tiene 7, dice las 7 cabezas son una ciudad de 7 lomas o 7 montañas. Yo no sé, a mí no me gusta mucho la geografía, pero leí un poquito de eso. A mí no me gusta mucho, no es que no me gusta, es que no soy buena. Es una clase que yo nunca daré en el instituto porque yo me enredo con los mares, no entiendo el GPS cuando voy con él. Pero la geografía dice que el Vaticano está sobre 7 lomas. Eso lo puedes buscar en la historia. Está sobre 7 lomas. ¿Tú sabes lo que significa Vaticano? Vaticano viene de vaticidio, de adivinación. Eso es lo que significa la palabra Vaticano. Y dice la palabra del Señor que esta mujer está sobre esta bestia, está sobre esas 7 lomas. ¿Y qué hay ahí en la actualidad? El Vaticano. Aunque duela decirlo, y yo sé, y no estoy atacando a ningún hermano, te estoy diciendo lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Amén. Puedes leer el capítulo 17, te invito a leerlo completo. Y si alguno tiene duda en cuanto a esto, nos sentamos cuando usted quiera. Amén. Dice que tiene 10 cuernos. ¿Qué son los cuernos? ¿Quién se acuerda? Son 10 naciones, 10 reyes.